Bueno, la clase de hoy trata de cómo llenar tu negocio de clientes usando las redes sociales, incluso si no tienes seguidores. Una de las mayores limitantes para muchos emprendedores, para muchos dueños de empresas, de marcas, es pensar que si no tienen una audiencia, si no tienen seguidores, pues no pueden conseguir clientes o ser muy difícil conseguir ventas. Pero quiero que como primer aprendizaje se lleven de que realmente no es necesario tener seguidores para empezar a vender, porque lo que les voy a mostrar les va a permitir tener un sistema para conseguir clientes incluso si están empezando desde cero, porque este caso de estudio que les voy a mostrar es desde cero literal. Así que si ustedes en algún momento han pensado que su negocio no puede despegar porque no tienen una gran audiencia, pues están en el lugar correcto. Porque no se trata de cuántos te siguen, sino de cómo te conectas con estas personas. Y bueno, quiero que se preparen para desbloquear el verdadero poder de las redes sociales porque esto se puso bueno. Si eres de las personas que están comenzando un negocio o tienes algún negocio establecido, pero sienten que los esfuerzos en redes sociales no están generando resultados tangibles, esta clase es para ti. O si no cuentas con muchos seguidores o los que te siguen no te compras, pues esta información es importante para ti. O si también buscas estrategias concretas y prácticas que te permitan conectar con tu mercado objetivo y convertir esos seguidores en clientes sin necesidad de depender de una gran audiencia, pues entonces espero que se queden hasta el final para que puedan implementar todo lo que les voy a mostrar aquí. Porque finalmente aquellas personas que quieran conseguir clientes en redes sociales de manera estratégica, invirtiendo tiempo y recursos de manera inteligente para maximizar el retorno, pues deberían tener esa información. Pero antes de comenzar, yo quiero que se queden con esto. ¿Por qué? La historia es lo que nos va a permitir realmente traer los resultados. Y por eso quiero que empecemos con esta frase que dice, no es la historia, es como cuentas la historia. Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque hay muchos dueños de negocio, hay muchas empresas, muchos productos físicos o servicios que tienen excelentes productos, que son productos ganadores, pero no saben cómo contar la historia. O hay personas que no tienen productos tan buenos, pero venden muchísimo. ¿Cuál es la diferencia? Es la forma en cómo se cuenta esa historia. Y nos tenemos que volver unos expertos en contar historias. Y yo sé que muchas veces nosotros escuchamos, ay, que hay que aprender a hacer storytelling, que el storytelling es como esa ciencia de contar historias, de persuadir, de convencer por medio de una historia, pero realmente no se trata ni de ser expertos, ni de hacer magia, ni de ser, mejor dicho, los magos en comunicación, sino hacerlo con una estructura correcta, en una forma correcta, auténtica, que realmente conecte con esas personas que nosotros estamos buscando. No necesitamos fingir, no necesitamos inventarnos cosas que no existen para que las personas conecten con lo que nosotros queremos transmitir con nuestro producto y nuestro servicio. Y por eso, para contar una buena historia, necesitamos hacernos las preguntas correctas. Ustedes dirán, pero ¿cuáles son esas preguntas correctas? Ahorita lo vamos a ver. Porque yo sé que cuando nosotros empezamos a trabajar en el marketing digital, lo primero que nos piden es, ok, vamos a definir el avatar. ¿Cuál es ese buyer persona? ¿Cuál es ese cliente ideal? ¿Cierto? Pero empezamos diciendo como la edad, hobbies, sí, y eso es muy importante. Pero a veces nos olvidamos de hacer preguntas mucho más profundas que nos permitan tener información correcta, información relevante de lo que realmente estamos buscando en nuestro cliente potencial. Así que eso es el primer aprendizaje que vamos a tener hoy, es entender cuáles son esas preguntas correctas que debemos hacernos para llegarle a esa persona que necesito para mi negocio. Segundo, definir una línea de comunicación. Para mí esto es vital. Hay muchas marcas que no saben ni siquiera cuál es la esencia del mensaje, de cómo se quieren comunicar y cualquier lenguaje les sirve. ¿A qué vamos con esto? Se van por las tendencias. Entonces ven que hay un baile viral y lo quieren subir a sus redes sociales porque es el baile que a todo mundo le está funcionando y se le está viralizando en sus redes sociales. Incluso, aquí les voy a poner un ejemplo de una marca en Colombia en esta tendencia, que cayó en esta tendencia de hacer estos videos que empiezan con un gancho
donde aparece un accidente de tránsito o aparece una persona cayéndose para luego mostrar algo de su marca. Recibió mucho hate o muchos malos comentarios de su audiencia porque su línea de comunicación no era esta y por caer en una tendencia se equivocó y generó el efecto contrario. Entonces se trata de que nosotros tengamos una línea de comunicación tan definida en nuestro nicho, en nuestro producto, en nuestro servicio que nosotros estamos comunicando, que cuando publiquemos algo que no va con nuestra línea de comunicación, la gente diga como, uy, aquí qué pasó, estos no son ustedes, porque eso le pasó a esa marca. Cuando cayó en esta tendencia, la gente empezó a decirles, oigan, eso es amarillismo, oigan, eso no son ustedes, no hagan esto por favor, no es necesario que hagan esto para vender. Y bueno, aprendieron de una forma incorrecta de que no lo debían hacer, pero es importante reconocer que nuestra audiencia debe también entender cómo nosotros nos comunicamos, cuál es ese lenguaje que conecta con esa audiencia ideal. Como tercer punto, también necesito que aprendamos a crear una estrategia de contenido de alto impacto. Y aquí, ¿esto qué significa? No se trata de la cantidad de contenido que nosotros creemos, es la calidad, la estructura y la forma en cómo vamos a comunicar ese mensaje para que realmente tenga la trascendencia o el impacto que nosotros estamos buscando. Como cuarto punto, también necesitamos definir una estrategia publicitaria. ¿Por qué? Puede haber una muy buena estrategia de contenido, pero si no nos apalancamos de una herramienta, que son los anuncios en este caso, pues va a ser muy difícil darle ese alcance o ese impacto que nosotros necesitamos, porque hay muy buenas ideas que se quedan simplemente en ideas o se quedan ahí chiquiticas en su nicho, en las personas que conocemos, en los amigos, y habiendo herramientas como los anuncios en redes sociales, ¿cómo no vamos a apalancarnos de una estrategia para darle alcance a ese contenido que nosotros estamos comunicando? Porque para nadie es un secreto que ya es un poco complejo crecer orgánicamente, ya es más difícil, hay muchos creadores de contenido, hay muchas personas haciendo contenido, entonces necesitamos, primero, acelerar el proceso. No es lo mismo yo publicar un video y esperar que el voz a voz vaya contando, las personas que lo compartan o los pocos seguidores que yo tenga, pues vean el mensaje, a tener una palanca o por decirlo así, una catapulta, como son los anuncios en redes sociales que nos permita darle un mayor alcance en menor tiempo. Es como crear un atajo. Y finalmente, necesitamos construir una comunidad fiel que se conviertan en voceros, pero ustedes dirán, ¿por qué ese quinto punto hace parte de contar una buena historia? Sí, y vamos a poner un ejemplo. El cuento de Caperucita Roja tuviera el mismo impacto que si alguien lo hubiera dejado de contar. Pues no, ¿por qué? No sé hace cuántos años crearon el cuento de Caperucita Roja, pero sigue siendo una historia ganadora porque hay personas que cuentan la historia. Si no tenemos voceros, si no tenemos una comunidad que cuente nuestra historia, pues en algún momento esa historia va a dejar de ser historia, ya no va a existir. Y por eso es tan importante que tengamos en cuenta este punto de construir voceros que se encarguen de comunicar nuestra historia. Muy bien, ya teniendo en cuenta estos puntos que necesitamos conocer para contar una buena historia, entonces vamos a profundizar en este primer punto, que dice, ¿cuáles son esas preguntas correctas que tenemos que hacer? Esto es una presentación que al final les vamos a compartir por aquí en el chat. Jen nos ayuda compartiendo esta información, que sea un entregable para ustedes, para que puedan tener esta información y hagan este ejercicio de desarrollar estas preguntas. Lo primero, cuando nosotros queremos contar la historia de nuestro producto o servicio, necesitamos entender cómo y por qué nació la idea de este producto o servicio. Puede ser muy simple la pregunta o quizá muy obvia, pero no es tan obvia. Con la experiencia que yo tengo trabajando aproximadamente 4 años, 5 años ya con diferentes marcas, empresas y emprendimientos, me doy cuenta cuando me siento con ellos, veo sus redes sociales y la conversación que tengo con ellos de forma presencial. Y cuando veo sus redes sociales me encuentro una historia, pero cuando hablo con la persona me encuentro otra historia. Y yo digo, ok, aquí me estás vendiendo un producto, incluso muchas veces se parece como un catálogo de ventas, pero aquí me está contando una historia supremamente interesante que hace que yo tenga más decisores de compra
para que finalmente termine consumiendo ese producto o ese servicio. Y eso es a lo que quiero llegar. Que ustedes eleven ese nivel de conciencia de la importancia de contar una historia y de contar el por qué ustedes decidieron iniciar con un producto o con un servicio. En mi caso, les voy a poner un ejemplo, cuál es mi historia, ¿cierto? Yo estaba dedicada a una profesión, administración de empresas, pero sentía que en un entorno corporativo o en el rol en el que estaba desempeñando no estaba teniendo un impacto que era más allá de simplemente generar una tarea diaria, de hacer informes, de entregar números, presupuestos. Yo necesitaba desarrollar algo que me permitiera impactar o inspirar la vida de alguien más, transformar vidas a través de un producto o un servicio que yo estuviera ejecutando. El tráfico me lo permitió. ¿Por qué? Porque finalmente el tráfico me permitió crear herramientas y se convirtió como en ese carrito o en ese vehículo que hizo que muchas personas pudieran desarrollar sus ideas de negocio, pudieran vender más, pudieran salir de deudas, pudieran hacer crecer sus ventas, contratar más personal, y un impacto que iba más allá. Ese es el por qué yo me dedico a esto. Y es importante que lo contemos, porque cuando nosotros contamos esa historia, entonces muchas personas van a decir, hago clic con esto, yo también necesito eso. Y qué bacano, me conecto con la historia de esa persona y empieza a seguir, empieza a generar una primera conexión o un primer punto de contacto que mucho más adelante se va a convertir en un decisor que va a decir, ok, al momento en que duden comprar, digo, ok, allí lo pueden vender más barato, pero yo conecto con la historia de Catalina y por eso decido comprar ese producto. Listo. Ahora, ¿qué problema personal o necesidad inspiró su creación? Ya también ahí me adelanté como a la respuesta a esa pregunta. Es importante también contarle a las personas de por qué, o sea, cuál fue esa necesidad, qué me impulsó a mí a decidir empezar a creer en un proyecto, porque uno muchas veces sí piensa en un producto, pero debe haber algo detrás de ese producto que me conecta y yo digo, quiero sacar adelante esto y es importante contarlo porque también van a haber muchas personas que van a conectar con esa historia. Otra pregunta, ¿cuál fue el proceso de desarrollo y qué desafíos se superaron en el camino? No desliguemos el proceso porque eso crea sentido de pertenencia. Estas preguntas que estamos haciendo acá las estamos respondiendo porque recuerden que uno de los puntos para contar una historia de forma correcta es crear una estrategia de alto impacto. Y responder a estas preguntas nos van a permitir crear estrategias de alto impacto. Entonces, para que lo vayan ahí teniendo, si de pronto tienen dónde rayar, se les vayan ocurriendo cositas y lo tengan ahí súper presente. Otra de las preguntas que tenemos que hacernos, ¿cuáles son? ¿Cómo tu historia personal se conecta con el propósito y el producto? No lo podemos desligar. ¿Por qué? Sería muy raro uno estar vendiendo algo en lo que uno no cree. Yo no sería capaz de vender algo que yo no creo, ni confío. Dudaría, gaguearía, decía como, ¿cómo vendo esto? No, porque no creo en el producto. Tienes que tener la firme convicción de que ese producto es tan bueno que lo recomendarías a cualquier persona y que se conecta con algo que estás alineado. Por ejemplo, para mí no tendría sentido si yo no comparto el licor, si yo no estoy de acuerdo con que las personas consuman licor, yo no sería capaz de desarrollar una estrategia de marketing para hacer que más personas consuman licor. No sería capaz. Por lo tanto, no conecta el propósito con mi producto y no estaría dispuesta a vender. Y por eso es tan importante que cuando nosotros empecemos a diseñar un producto o servicio, estemos conectados, porque si no, pues digamos que ya vamos a empezar fallando y la gente lo nota. Inconscientemente la gente se va a dar cuenta de que no crees en eso y no te va a creer tampoco. También, ¿qué emociones, experiencias o beneficios han experimentado tus clientes gracias a tu producto? Eso se convierte en esa prueba social. No nos desliguemos del producto. Es importante estar en ese contacto constante de preguntarle a las personas cómo te estás sintiendo con este producto, qué beneficios estás percibiendo, cuál es esa experiencia que estás teniendo al momento de consumir nuestro producto o servicio. Sí, todos los días tenemos que tener insights de nuestros clientes para entender qué es lo que ellos están buscando. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo. Hay una empresa de colchones aquí en Colombia
que desarrolló una estrategia de marketing en sus redes sociales para comunicar el beneficio de un colchón en específico, ¿sí? Pero cuando lo lanzó al mercado se dio cuenta que las personas que estaban comprando el colchón no lo estaban comprando por el atributo que ellos le habían asignado, por el beneficio que ellos le habían asignado, sino que había sido otro atributo. Si ellos no hubieran escuchado a su audiencia y no hubieran hecho ese trabajo de preguntarle a los clientes qué era lo que estaban percibiendo en ese beneficio, en esa experiencia del colchón, muy seguramente hubieran seguido vendiendo ese colchón, ¿cierto? Con un atributo que la gente no lo estaba percibiendo con valor o como un beneficio. Y al rescatar ese beneficio... Hola. Sí, hola. Hola, ahí están escuchando bien, están viendo. Bueno, creo que alguien habló por ahí, pero listo, continuamos. Entonces, si esa persona no estaba percibiendo esos beneficios y la empresa sigue vendiendo ese colchón con esos atributos, ¿qué va a pasar? Pues están perdiendo audiencia que aún no han detectado ese beneficio y que muy posiblemente, pues, si lo comunican de una forma más simple, práctica, directa, van a decir, ah, ok, yo también necesito eso. Entonces es importante escuchar al cliente. También otra pregunta, ¿cómo hace la vida de tus clientes más fácil, placentera o significativa? Estamos en el tiempo del inmediatismo, de querer hacer más con menos. Estamos en donde el valor percibido está ligado al esfuerzo. Entre menos esfuerzo tenga que hacer para lograr algo, mayor valor percibido estoy teniendo. Entonces, también hay que tener en cuenta estos atributos. Además, también tenemos que preguntarnos cuáles son esas preocupaciones o esas frustraciones que está eliminando o minimizando mi producto o servicio. Porque también ahí le estamos ahorrando un esfuerzo al cliente o le estamos resolviendo un problema. ¿Qué parte de tu identidad o aspiraciones personales resuenan con tu producto? ¿Por qué? Para mí el gatillo mental, que un gatillo mental es como ese impulso que yo le doy al cliente para que tome una decisión de compra si está dudando. El gatillo mental para mí más poderoso es la identidad, que es como esa identificación que yo puedo generar en una persona cuando escucha mi mensaje o cuando yo le estoy vendiendo un producto o servicio y dice, uy, yo me siento identificada. Por ejemplo, el lugar es una identificación. El hecho de yo decir, si estás en Marinilla, entonces esto te interesa. Eso es un gatillo mental de identificación. Es porque la gente dice, ah, me está hablando a mí, ese soy yo. Ah, ese mensaje es para mí. Entonces, si ustedes quieren tener mucho mayor impacto en el contenido que estén desarrollando, practiquen el gatillo mental de la identificación. Para mí es, mejor dicho, mi gatillo mental favorito. Vamos a lo práctico, a lo que realmente nos interesa ver. Y es que aquí les voy a mostrar cómo desarrollamos una estrategia de atracción de clientes teniendo 0 seguidores en redes sociales con una marca recién creada a tener clientes haciendo fila en las primeras semanas de apertura. Aquí les voy a mostrar esta marca que se llama Don Mateo Asados. Es una marca ubicada aquí para las personas que de pronto, bueno, no conocen, les cuento como un poco de contexto. En Colombia hay un departamento, Antioquia, específicamente que, bueno, cerca de Medellín, está ubicado este lugar. Y como tradición a los antioqueños es muy popular escuchar el tema del chorizo, ¿cierto? El chorizo artesanal es como esa comida típica que es popular aquí en nuestra cultura. Entonces, este es un negocio que se enfoca en asados. Y es un negocio que se creó aproximadamente en marzo, se empezó, se organizó, en junio empezamos a lanzar como las primeras, bueno, como la apertura al cliente. Y les quiero mostrar cómo fue este proceso y cómo logramos a tener 0 clientes, a tener personas haciendo fila en el negocio. ¿Qué es lo primero que tuvimos que realizar? ¿Cuál fue el trabajo que desarrollamos? Primero, la identidad visual. Nosotros estábamos hablando de que es muy importante para nosotros comunicar de forma asertiva nuestro producto o servicio, tenemos que aprender a contar una historia. Pero ¿qué se necesita para contar una historia? Yo creo que una historia sin protagonista no sería historia, ¿cierto? Una historia de que, pues,
que no tenga un personaje no sería historia. Y aquí quiero dejarles claro como el primer aprendizaje, y es que es muy importante ponerle personaje a nuestra historia. ¿Por qué lo digo? Hay muchas personas que dicen, ay, sí, yo quiero crear mi producto o servicio, pero yo no quiero aparecer en cámaras. Ay, yo quiero vender esto, pero realmente me cuesta mucho como mostrarme, o siento que mi producto no lo necesita porque, no sé, soy una fábrica y no necesito tener como a alguien que se muestre. Pero en mi experiencia, trabajando ya muchos años con diferentes marcas de empresas y emprendimientos, he logrado identificar el impacto que tiene una marca que no tiene protagonista a una marca que tiene protagonista. Es muy importante que nuestra marca tenga un protagonista. ¿Por qué? Porque hay mayor identificación. Ahorita estábamos hablando del poder del gatillo mental de la identificación. Es como yo me siento respaldada yo me siento identificada en ese personaje y quiero consumir más allá del producto que me está ofreciendo, quiero conocer ese personaje. Entonces, ustedes dirán, ¿por qué aquí hay una foto de un músico de bodas? ¿Por qué hay una foto con alguien con un sombrero? ¿Y por qué hay un logo de un sombrero? Entonces, aquí les voy a dejar como el primer aprendizaje. En esa identidad visual que nosotros tenemos que construir de nuestra marca, ¿cierto? Necesitamos encontrar una faceta que voy a revelar. ¿Por qué? Yo estoy de acuerdo en que muchas personas digan, yo no me quiero mostrar en redes sociales porque me da pena mostrar, no sé, una faceta donde esté mi relación de pareja pues abierta, o donde yo tenga que estar compartiendo mi día a día. A mí no me gusta que pues yo estar compartiendo mi día a día, o no me gusta estar compartiendo mi vida familiar, y lo respeto porque yo soy una de las personas que pues tampoco soy de compartir ese tipo de información en redes sociales. Pero por eso está la pregunta de qué faceta voy a revelar para crear esa identidad visual. Y aquí vamos a poner el ejemplo con el dueño del restaurante. Entonces, el dueño del restaurante hace mucho tiempo se dedicaba a ser músico de bodas, se dedica porque todavía lo hace, a ser músico de bodas, pero decidió crear un restaurante. ¿Qué tiene que ver un músico de bodas con un dueño de restaurante que ahora usa un sombrero? Realmente, pues no hay relación, pero creamos una faceta a partir de un personaje que está en su esencia. Es algo que no era visible normalmente en sus redes sociales, o es algo que normalmente no compartí, incluso no usaba sombrero, pero decidimos crear una identidad visual que generara como ese impacto, donde la gente que diga como, uy, lo reconozco, o si lo viera caminando en la calle, diga, ay, este es Mateo, este es el de chorizo artesanal. Eso es muy importante. ¿Cómo hicimos este ejercicio de marketing? Sabíamos que muchas personas lo reconocían desde una faceta con traje de, pues cierto, en una faceta de músico, un poco más formal, y de un momento a otro empezó a aparecer Mateo con un sombrero. ¿Por qué decidimos ponerle un sombrero? Porque queríamos separar estas facetas. Queríamos que él se identificara en una faceta como músico de bodas, pero también necesitábamos identificarlo como un dueño de restaurante, pero que no se combinaran las dos facetas. Entonces creamos dos personajes, el personaje que iba enfocado a las bodas y el personaje que iba enfocado al dueño del restaurante. ¿Por qué decidimos poner un sombrero? Porque queríamos crear como una expectativa sin que la gente supiera que íbamos a abrir un restaurante, en que vieran caminando a Mateo y dijeran, Mateo, ¿por qué estás usando sombrero? Y la gente empezó a preguntar, ok, se va a venir algo pronto. Todavía no saben qué iba a pasar, pero ya estaban viendo algo diferente, estaban a la espera de que algo iba a pasar. Empezó ese personaje a usar ese sombrero para poder sacar a luz luego ese personaje llamado Don Mateo, ¿cierto? Entonces, ahí el primer ejercicio que tenemos que hacer es preguntarnos cuál es esa faceta o cuál es ese protagonista que le vamos a poner a nuestra marca para generar esa identidad visual que genere una identificación con el concepto y con el propósito del negocio, porque nosotros ahorita habíamos hecho unas preguntas y era que era indispensable que dentro de esa historia que vamos a crear, el producto, ¿cierto?, se conectara con el propósito, es decir, aunque nosotros aquí creamos un personaje, no se desliga de su esencia, porque finalmente él es antioqueño, es colombiano, el sombrero es algo que representa visualmente a una persona que es antioqueña, que es colombiana. Entonces trajimos elementos que hacían parte de su esencia y creamos ese personaje. Muy bien, ya después de tener esa identidad visual, ¿qué hicimos? Aquí les quiero mostrar.
Este es el Instagram que lo creamos el 5 de mayo del 2024. Tenía 9 seguidores. 9 seguidores, simplemente hicimos dentro de la presentación personal de sus redes sociales, pusimos, somos expertos en chorizos artesanales, aunque nosotros estábamos hablando de asados, es decir, teníamos carnes, bueno, chicharrón, chorizo, otro tipo de productos, le dimos protagonismo a un producto ganador. ¿Por qué? Nosotros hablamos que la identificación es un gatillo mental poderoso para que las personas decidan comprar y ser específicos también es un gatillo mental que nos permite atraer más ventas. ¿Qué es ser específicos? Entre más en niche yo mi cliente, más efectivo va a ser el resultado. Hay una famosa frase que dice, el que quiere venderle a todo el mundo no le vende a nadie. Entonces necesitamos enfocarnos en un nicho específico de personas que disfruten un producto. En este caso, sabemos que es muy popular aquí en Antioquia o en Medellín el chorizo artesanal. Entonces partimos desde algo que ya tenía un reconocimiento y una reputación. Entonces, venga, incluyámoslo. Luego pusimos como un eslogan que dice como la casa del verdadero sabor, la casa porque queríamos que tuviera un concepto hogareño. Y ya pusimos como un contexto ya más general, que es asados al barril y al carbón, y pusimos la ubicación. Muy importante hablar de la ubicación y más cuando se trata de un negocio físico. O incluso también para generar confianza es importante que las personas, así sea un envío o es una tienda virtual, es importante ponerle la ubicación para que la gente diga como, ok, ya hay un respaldo, ya siento que está cerquita o está lejos o estoy dispuesto a comprar porque, soy ubicada en Medellín y siento que Marinilla queda 30 minutos de Medellín, ok, me sirve, ¿cierto? Es importante darle ese contexto al cliente. Aquí, ¿qué simplemente hicimos? Pusimos un contexto, unas primeras fotos. Aquí la gente no sabía qué iba a pasar, no sabían del restaurante, no sabían de la ubicación, no sabían qué tipo de chorizo estábamos vendiendo, pero simplemente dijimos, acompáñenme a construir el primer paso de esta historia. Y aquí dentro del copy de esta imagen desarrollamos como una apertura de algo que se está próximo a venir. Luego pusimos la foto donde nos inspiramos en el logo y dentro de esta foto pusimos la historia de por qué nosotros nos inspiramos en esta foto para desarrollar ese logo. Ahí ya nosotros estamos generando una expectativa y estamos buscando crear una conexión con los posibles clientes que van a llegar a consumir nuestro producto. Porque hay muchas personas que van a decir, ay, mira qué chévere, ay, qué inspirador, wow, esta historia. Entonces ya se empiezan a conectar con ese personaje que estamos mostrando. Y luego hicimos como una frase inspiracional que decía, nunca esperes que llegue el momento perfecto, comienza ahora. Entonces ahí dijimos, no estábamos preparados, fue una idea de negocio que surgió en menos de, no sé, 2 meses. Es algo que se estaba maquinando en la cabeza, pero todo se dio en un corto tiempo y dijimos, no estábamos esperando a que llegara el momento perfecto, simplemente teníamos que comenzar. No sabíamos si iba a funcionar, no sabíamos si teníamos las herramientas, no sabíamos si teníamos el personal, pero teníamos que comenzar. Entonces, miren que ahí ya se está generando como un sensacionalismo que algo va a pasar, ¿cierto? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el segundo ejercicio que nosotros tenemos que desarrollar? Ustedes vieron que aquí nosotros teníamos 9 seguidores el 5 de mayo. Ahí creamos el Instagram. Incluso yo pienso que esto se abrió a finales de mayo, o sea, primera semana de junio. No habíamos compartido absolutamente nada, pero ya íbamos a compartir el primer reel. Les voy a contar como la importancia que deben tener ustedes en cuenta al momento de crear un contenido. Cuando estamos lanzando un producto, o bueno, también cuando, si ya lo tienen y lo quieren impulsar, es muy importante crear como una estructura que nos permita elevar el nivel de conciencia del cliente. Porque nosotros arrancamos vendiendo sin poner contexto y sin generar una expectativa, ¿cierto? Y eso puede generar como ciertas confusiones o ciertas preguntas que la gente va a decir, pero bueno, aquí qué están vendiendo, qué están ofreciendo, o qué es esto, o quién es Don Mateo. Entonces, mira que nosotros en un inicio lo que hicimos fue dar un contexto de quién era ese personaje que nosotros estábamos creando para esa historia. Por aquí alguien me estaba haciendo una pregunta, ¿cuánto tiempo lleva la marca en el mercado y si ya está registrada la marca ante la SIC, Superintendencia de Industria y Comercio, puesto que hablas de marca? Muchas gracias, Catalina. Bueno, esta es una marca que apenas surgió de que hace 3 meses.
apenas estamos en todo ese proceso y realmente ha sido muy bonito ver el impacto que ha tenido, pero quiero que se lleven como esta estrategia porque sé que les va a funcionar también a ustedes y sé que aquí muchos están apenas empezando, apenas quieren crear una marca o le están ayudando a otros dueños de negocios también a crear una marca y sé que eso les va a ayudar. Entonces, nosotros en ese ejercicio desarrollamos como una estrategia que uno de los pilares que yo les había mencionado al inicio era crear estrategias de alto impacto, ¿cierto? Y dentro de esa estrategia de alto impacto yo les dije, no se trata de la cantidad, sino de la calidad de contenido que vamos a desarrollar. Y aquí quiero que presten especial atención. ¿Por qué? Porque trabajando como trafficker digital y estratega digital desde ya hace varios años, he logrado identificar que el nivel de ventas de una marca está directamente relacionado con la calidad de contenido. Y no estoy hablando de que tenga la cámara súper profesional, el súper sonido, el súper set. No, estoy hablando de la calidad del mensaje, en la forma en cómo nosotros estamos comunicando. He logrado con marcas cambiando la estrategia de comunicación, el enfoque o la historia con el mismo presupuesto de inversión, vender más, solamente cambiando la forma en cómo lo estamos comunicando o la estructura o el orden en cómo estamos hablando de nuestro producto o servicio. Entonces quiero que se lleven este mensaje. No es la cantidad de presupuesto que yo invierta, sino la forma y la calidad del mensaje en el que yo voy a comunicar para que realmente tenga trascendencia o tenga impacto en mi nivel de ventas. Entonces, aquí la primera recomendación es, dentro de ese primer reel que nosotros desarrollamos, que está aquí, nosotros creamos una expectativa de cómo hacíamos esa transición de un primer personaje a otro personaje, ¿cierto? Incluso aquí les voy a mostrar rápidamente, nosotros dentro del reel, lo voy a poner sin audio, mostramos primero la identidad visual. Si ustedes vieron, voy a volver a recargar aquí. Dentro de la identidad visual nosotros estábamos hablando de un sombrero, es lo que nos iba a generar como ese reconocimiento. Entonces, los primeros segundos que utilizamos en ese video es hablar de esa identidad visual, de ese sombrero, de ese logo que nosotros íbamos a lanzar y finalmente hicimos esa transición de ese personaje que era un músico de bodas, cómo pasa a ser un dueño de un restaurante. Entonces, ya aquí estábamos mostrando un poco el producto, lo que tiene, hablando de la experiencia, de la identidad. Listo, entonces creamos esa expectativa. Eso es muy importante porque eso ya va generando como esa curiosidad de la gente de aquí qué está pasando, qué se espera. Listo. Tercero, necesitamos ya hablar de nuestro producto. En ese proceso del nivel de conciencia es muy importante presentar el producto en un formato que sea muy claro, muy específico, partiendo de ¿qué? De un producto ganador. Yo les había mencionado que nosotros, aunque vendíamos diferentes productos, necesitábamos primero enfocarnos en un producto que fuera ganador. En nuestro caso era el chorizo artesanal, porque ya contaba con una reputación por un nivel cultural que hay aquí en Medellín o en Antioquia, de que a la gente le gusta el chorizo. Entonces, ok, hablemos desde ese enfoque, no confundamos a la gente y empecemos por un producto. Apalanquémonos de ese producto que ya es ganador para empezar a generar ese reconocimiento. Entonces, aquí hablamos del producto ganador. Y algo clave aquí, chicos, y es que es muy importante que dentro de esta presentación del producto, en los 3 primeros segundos, si nosotros estamos planteando una estrategia de que las personas lleguen a nuestro punto físico o que las personas pues confíen y nos quieran comprar, hablar de la ubicación. Para mí eso ha hecho la diferencia. El hecho de yo empezar un video, los invito a probar el mejor chorizo de Marinilla o los invito a probar el mejor chorizo de Medellín. No es lo mismo que yo empiece a hablar de aquí les presento un chorizo delicioso con una receta artesanal de la abuelita. No es lo mismo, no tiene el mismo impacto. Así que es muy importante que ustedes en esos 3 primeros segundos mencionen la ubicación, dónde se puede conseguir ese producto o de dónde surgió, porque eso hace que la gente diga, ay, ok, si yo estoy cerquita a ese lugar, genere mayor identificación. También necesitamos generar ese deseo, esa curiosidad y finalmente hacer el llamado a la acción. El deseo, nosotros que estábamos mencionando, vamos a probar el mejor chorizo del oriente antioqueño.
¿Por qué nosotros nos atrevimos como a hablar de el mejor chorizo? Porque digamos que dentro de esa receta de abuelita, de que muchas personas, chef o personas que habían probado este producto, decían como, uff, nunca había probado un producto tan delicioso. Entonces nos apalancamos de insight o de cosas que habían mencionado las personas para que finalmente dijeran, ah, quiero probar ese producto, generar ese deseo de decir, yo también quiero ser parte de eso que me están mostrando. Y el llamado a la acción es hacer esa invitación a que visiten el lugar o a que escriban, a que pidan su domicilio, a que compren el producto. Porque es tan importante en esta presentación del producto hacerlo como después de la expectativa. Y bueno, si no están inaugurando la marca o si ya la tienen creada, también es algo que pueden desarrollar. Pueden hacer como un lanzamiento o pueden hacer como una estrategia de marketing para lanzar algo que no habían hecho en su propio lanzamiento. Entonces, es muy importante que tengamos este reel que hable de la presentación del producto porque es el primer reel que vamos a apalancar en anuncios, que ahorita les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Es el primer reel donde yo voy a presentar lo que le voy a vender, porque es muy difícil decirle a la gente, aquí les muestro cómo llegar a nuestro restaurante, si ni siquiera le hemos hablado de qué producto estamos vendiendo. Entonces, el primer punto de contacto en una estrategia de marketing que nosotros tenemos que generar es decirle a las personas qué es lo que yo vendo. ¿Cierto? Si yo no enseño y si no hablo de lo que yo vendo, pues las personas van a entrar con muchas preguntas y van a estar muy confundidos. Entonces, lo primero que hicimos fue crear un protagonista, crear un personaje, mostrar esa faceta. Lo segundo, vamos a presentar el producto, ¿cierto? Porque ese producto que lo vamos a presentar lo vamos a pasar en un anuncio pago. Luego, vamos a hacer un anuncio de inauguración. ¿Por qué un anuncio de inauguración? Porque eso genera compromiso. No es lo mismo decirle a la gente, venga, visite nuestro restaurante o venga, compre o adquiera nuestro producto si no generamos un compromiso. Es muy importante decirle, mira, sábado a las 7 de la noche los espero aquí en tal lugar. O, por ejemplo, si ustedes están lanzando un producto físico que es una tienda online y no, pues no tiene un punto físico, decirles, el sábado 2 de septiembre vamos a hacer un lanzamiento y la compra de 2 productos van a, no sé, por 2 productos van a obtener 3. Eso es generarle un compromiso para que las personas se decidan a comprar algo o tengan ese compromiso de decir, ay, tengo que ir porque solamente en ese tiempo límite puedo adquirir como esa oferta o siento como esa responsabilidad de participar. ¿Listo? Entonces, el cuarto sería crear un anuncio de inauguración que genere compromiso. Quinto, hablamos del proceso, ¿cierto? ¿Por qué es importante hablar del proceso? Dentro de las preguntas que nosotros nos estábamos haciendo en los primeros, bueno, cuando les estaba empezando a hablar de los temas que íbamos a compartir hoy, una de las preguntas estaba relacionada a contar cuáles eran esos desafíos, cuáles eran esos retos, cómo había sido todo el proceso. En este reel, nosotros lo que buscamos es sensibilizar a nuestra audiencia, contarles cómo fue eso. Entonces, aquí ya nosotros estábamos mostrando cómo se hizo el montaje del restaurante, cómo se pusieron los letreros, cómo se limpió, cómo se montaron las sillas, cómo fuimos a cortar la madera, ¿cierto? Porque ahí creamos como ese sentido de pertenencia, de como, todo lo que trabajaron por ese sueño, todo lo que trabajaron por ese proyecto. Entonces, ahí tenemos que tener un reel de sensibilización. ¿Por qué? Recuerden que nosotros aquí, este anuncio lo estamos utilizando como anuncio pago, es decir, está rodando y cuando las personas empiecen a llegar a nuestro perfil, pues van a primero buscar el protagonista, de qué se trata, de qué hablan, van a empezar a buscar información de qué está pasando aquí y se van a encontrar con este contenido, con un contenido que genera una sensibilización o un sentido de pertenencia por el proyecto que se está desarrollando. También es importante, en un sexto reel, nosotros decidimos hablar del lugar, del espacio. Entonces ya aquí no estábamos ni hablando del producto, no estábamos hablando del proceso, no estábamos hablando del protagonista, no estábamos hablando de inauguración. Lo único que hicimos fue irnos a ver, a mostrarles a las personas de cómo se pueden sentir en este lugar. Es decir, mostrar las sillas del restaurante, mostrar la entrada, mostrar el letrero, mostrar como una experiencia de que la gente reconozca el espacio, que diga,
¿Me gusta o no me gusta? Es importante contarle eso también a las personas. Por ejemplo, si yo soy una persona de que, no sé, no tengo un espacio físico, pero tengo una bodega y vendo los productos o lo hago desde mi casa, pues entonces ese reconocimiento hagámoslo desde yo despachando unos productos, empacando unos productos, pero que genere ese reconocimiento de que hay un espacio físico que me permite tener esa confianza de decir, ok, voy a consumir ese producto. Y finalmente, encontramos una pregunta de ¿qué más encuentro en Don Mateo? Entonces yo les había mostrado en un inicio que para junio, bueno, en principios de mayo, nosotros teníamos 0,9 seguidores, 0,9 seguidores, y aquí pasamos a 2.262 seguidores en un proceso de 2-3 meses. Para muchos puede ser muchos, para otros puede ser muy poco, pero aquí yo les había dejado un mensaje, y es que no se trata de la cantidad de seguidores, sino de la calidad, ¿cierto? De que finalmente sean personas que estén dispuestas a comprarme. Entonces, aquí, para este caso específico, nosotros necesitábamos personas que pudieran visitar el espacio físico, ¿cierto? Y ya les voy a mostrar cómo desarrollamos esa estrategia de anuncios publicitarios. Entonces, nos ennichamos en buscar un público cercano. Pero para eso necesitábamos seguirlos convenciendo de por qué deberían visitar Don Mateo Asados. Entonces ya empezamos a mostrar reels que hablaran de una historia. Entonces creamos un reels hablando de cómo nació la idea de Don Mateo, porque era una de las preguntas que nosotros también teníamos que hacernos al inicio, de entender el por qué nació ese proyecto. Entonces, eso también lo comunicamos. No, eso no es para dejarlo en el cuaderno y rayado y ya, y queda para mí la historia, o para contárselo al amigo que me está preguntando de por qué usted monta un restaurante. No, eso es para contárselo a la audiencia, a las personas nuevas que están llegando a nuestro perfil de Instagram para ver y encontrar información de interés que les permita conectarse con lo que nosotros estamos vendiendo. Entonces, ahí hablamos de la historia, hablamos de experiencias. ¿Qué incluye las experiencias? Ya empezaron a llegar personas donde estaban disfrutando del espacio, entonces grabábamos a las personas disfrutando de ese espacio. Recomendaciones, cuando la gente llegaba y nos dejaba un mensajito o nos reposteaban sus historias diciendo recomendadísimo, me encanta el lugar, entonces es un contenido que también estamos compartiendo. Contenido de valor. Es un contenido de que ya va más enfocado a, bueno, más allá de hablar del producto, ¿qué tengo por decirles? Entonces, por ejemplo, en este caso, nosotros creamos un personaje que inspire a través de historias de emprendimiento. Es un restaurante, pero tenemos una sesión que va relacionado a cortes de podcast que hablan de, muchas veces nosotros, no sé, nos frustramos porque algo no nos sale a la primera y contamos la historia de que Don Mateo Asado no salió en el primer intento. Tuvimos que tener 7 intentos antes de que esto surgiera, 7 intentos en años pasados, en otros momentos que simplemente, no sé, se desistió antes de esperar un resultado, pero contarle a las personas cosas que van más allá de simplemente hablarle de nuestro producto, de nuestro servicio, ¿cierto? Y también es importante, ya después de tener en cuenta todos estos elementos, ¿qué otros productos ofrecemos? Nosotros estábamos hablando del chorizo y nos presentamos como el chorizo, pero finalmente pues también tenemos que presentarle los otros productos a las personas que ya están empezando a llegar a nuestro perfil. Entonces, ustedes también, por ejemplo, acá ven que dirán, pero ¿por qué ese personaje está como en un paisaje con flores? Eso no tiene nada que ver con un restaurante. No, pero hace parte de la esencia de ese personaje que nosotros estamos creando. No sé, es muy famoso aquí en Medellín el tema de la Feria de las Flores. Nosotros participamos de la Feria de las Flores, fuimos a visitar una finca silletera y compartimos eso dentro del restaurante. ¿Por qué? Es un contenido que no va relacionado a invitar a la gente a comer, no está relacionado a un contenido de restaurante, pero hace parte de esa esencia que finalmente representa a una cultura antioqueña, ¿cierto? Lo que es el chorizo artesanal. Entonces, aquí para que no nos sesguemos a crear contenido enfocado únicamente en el producto, porque a veces dice la gente como, bueno, pero es que no tengo que contar, o qué interesante puede tener mi vida para yo publicarla en mis redes sociales. No tenemos que publicar pues nada personal, pero sí podemos compartir experiencias que vayan relacionados a esa esencia o a esa identidad de marca que nosotros estamos creando. Entonces, por aquí ya vamos a ir a algo más interesante y es la estrategia publicitaria. ¿Qué implementamos para que esto funcionara?
y aquí les voy a decir algo que aprendí después de 4 años de hacer tráfico pago. Yo era de las personas que no le tenía fe a las campañas de reconocimiento. Para mí eran campañas que de pronto tenían mucho alcance, pero que no tenían algún impacto o no tenían una interacción relevante en el contenido que uno estaba mostrando o en generar una acción para que las personas compraran un producto o servicio. Y con la experiencia que tuve trabajando esta marca, en definitiva me di cuenta de que las campañas de reconocimiento traen muy buenos resultados. ¿Eso por qué lo digo? Porque lo puse en práctica con un negocio desde cero, no implementé ninguna campaña ni de mensajes, absolutamente nada de eso. Empecé únicamente con campañas de reconocimiento para ver qué podía pasar. Y fue interesante lo que descubrí porque realmente me sorprendieron. Así que si ustedes, como yo, en algún momento subestimaron las campañas de reconocimiento, les digo que pónganlas en práctica. ¿Cómo desarrollamos estas campañas de reconocimiento? Simplemente en el administrador de anuncios entramos, pusimos el objetivo de reconocimiento y en estas campañas de reconocimiento yo lo único que hice fue segmentar el anuncio que yo les había mostrado en un primer reel, que era este, en la presentación del producto. Solamente publiqué este anuncio y en ese anuncio lo que hice fue crear una campaña de reconocimiento, pero muy segmentado. Es decir, en mi caso, yo lo puse, Marinilla es un lugar que queda cerca de Medellín, lo puse ennichado a personas que tuvieran esa facilidad de visitar mi punto físico, ¿cierto? ¿Por qué? Yo lo hubiera podido poner para todo el oriente antioqueño, para Medellín, para las ciudades alternas, pero en ese momento, como era esa etapa de darme a conocer en un espacio muy específico, necesitaba segmentar ese lugar para que tuviera mayor probabilidad de que más personas visitaran mi lugar. Porque no es lo mismo, yo, por ejemplo, no sé, si tengo un spa en Medellín y yo hacer pauta en Bogotá, es más difícil que una persona de Bogotá se desplace a Medellín a visitar mi spa. Claro, debemos hacerlo también dentro de nuestra estrategia publicitaria porque hay muchas personas que viven en Bogotá y pueden, no sé, estar viajando a Medellín, ¿cierto? Pero en este caso, digamos que es más importante primero darnos a conocer en un espacio que sea fácil para las personas llegar, ¿cierto? Llegar a visitar o a conocer nuestra marca, producto o servicio, que si estuviera un poco más lejos, ¿cierto? Eso yo lo dejaría para una segunda etapa. Entonces, lo primero, en esa estrategia publicitaria, nichar muy bien la ubicación, que sea de fácil acceso para las personas que pueden consumir este producto. Por ejemplo, para las personas que venden productos físicos o hacen dropshipping, es muy importante que ustedes segmenten también esas ubicaciones, que no lo pongan en general para todo el país, sino para las ciudades principales, para que haya más probabilidad de que las transportadoras lleguen o para que no tengan pues complicaciones o problemas con temas logísticos, porque si es un lugar muy lejano, va a ser más difícil llegarle a un cliente, aunque tenga muchas ganas por consumir ese producto, ¿cierto? Entonces, lo primero que hicimos fue campañas de reconocimiento para mostrar cómo llegar, ¿cierto? Ya después hablamos de un producto, por ejemplo, mostramos las costillas, pero mire que principalmente aquí hablamos de cómo llegar, cómo llegar, cómo llegar. Yo lo segmento para Instagram y para Facebook, porque para mí es importante como entender qué pasa si yo lo muestro únicamente en Instagram o qué pasa si yo lo muestro únicamente en Facebook y tener indicadores de ambas plataformas. Si yo sé que para ambas plataformas me funciona, pues ok, entonces normal, lo trabajo de forma general. Ya ustedes por aquí empezaron a ver unas campañas de mensajes. Muy bien, yo empecé únicamente con campañas de reconocimiento, me trajo muy buen impacto. ¿Eso por qué lo podemos medir? Porque dentro de la estrategia que desarrollamos, la persona que estaba encargada como de saber cómo estaban llegando las personas en el negocio, se tomó la tarea de hacer el ejercicio de preguntar cómo conociste el negocio. Ah, los vi en un anuncio en redes sociales. Ah, los vi en Facebook. Y nos dimos cuenta que aproximadamente el 95% de las personas que llegaron a visitar el restaurante fue por medio de campañas de reconocimiento. Entonces fue un ejercicio muy bonito, con resultados tangibles que se pudieron medir y que realmente tuvieron un gran impacto. Luego, al ver que estaban teniendo resultados las campañas de reconocimiento, implementamos unas campañas de mensajes. ¿En qué consistían estas campañas de mensajes? Y aquí les voy a dar un tip. Yo sé que a veces es muy desgastante poner campañas de mensajes
y está respondiendo mensaje a mensaje. Pero aquí, como mi interés era que llegaran a un punto físico, entonces lo que hice fue crear una respuesta automática donde directamente estuviera el enlace de la ubicación para yo no tener que estar respondiendo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hicimos acá? Simplemente dentro de la plantilla que podemos crear en el administrador de anuncios como ese mensaje que le va a llegar a ese cliente, yo simplemente puse como, hola, cuéntame cómo puedo ayudarte. Y en la respuesta, en la pregunta y respuesta puse, ¿dónde están ubicados? Que esa sea como la pregunta automática que va a mandar el cliente cuando le aparezca el anuncio. Y en esa respuesta automática dice como, hola, visítanos y disfruta de un delicioso asado al carbón o al barril. Estamos ubicados en Marinilla, Antioquia, en toda la autopista Medellín-Bogotá, al lado de la estación de servicios Terpel, el Faro. Pusimos la ubicación para que las personas pudieran cliquear directamente y ya no tuviera uno que estar respondiendo uno a uno, ¿cómo llego? ¿Cómo llego? No, sino que ya las personas simplemente vieran el mensaje, vieran la ubicación y directamente con Google Maps llegaran al lugar. Y al final, el llamado a la acción, te esperamos. Un mensaje automático con la ubicación. Eso también lo pueden poner en las campañas de reconocimiento, también pueden poner esa plantilla para que las personas que de pronto vieron el anuncio y ahí también les aparece la opción del botón de WhatsApp, pues puedan tener como la ubicación directamente. Y aquí respondo a la pregunta de la persona que me estaba diciendo de cuánto invertimos. Aquí vemos fecha, 1 de junio del 2024 al 4 de septiembre del 2024. La verdad, hemos invertido algo insignificante. Eso es 1.600.000 pesos en pesos colombianos. En dólares son aproximadamente $400. ¿Por qué? Nosotros habíamos hablado en un inicio que no se trata de la cantidad de presupuesto que invertamos en anuncios, sino la calidad del mensaje que nos permita finalmente optimizar ese presupuesto que nosotros estamos teniendo. Yo sé que no hubiera sido lo mismo invertir esos $400 si hubiéramos puesto una imagen, por ejemplo, hablando de prueba el chorizo, nuevo restaurante. Para mí esa imagen no hubiera tenido trascendencia. Hubiéramos podido gastar y invertir muchísimo más y el impacto hubiera sido mucho menor. Entonces, muchas veces, no, yo sé que cometemos ese error de pensar en que entre más presupuesto invierto, mayores son los resultados y no es así. Enfoquémonos a crear una buena historia, a ponerle un buen protagonista, a ponerle una buena esencia que las personas digan, uff, me siento conectado con eso que me están contando, con esa historia. Y que el mensaje sea simple, sea claro, sea cercano, sea auténtico, porque la gente también se da cuenta cuando no estamos mostrando como un mensaje auténtico. Entonces, aquí pueden ver que no necesitamos una gran cantidad de inversión para generar comunidad, que aquí vamos al último punto de lo que les estaba hablando. Para que una historia exista, necesitamos también personas que se conviertan en voceros, que la cuenten, que la estén comunicando. Entonces, para esto nosotros, además de diseñar como esa estrategia de contenido, ese paso a paso, además de diseñar una estrategia publicitaria únicamente con campañas de reconocimiento y campañas de mensajes, con un mensaje automático que simplemente desarrollara la ubicación, que en este caso, por ejemplo, si hay personas que no tienen un punto físico y es un catálogo, bueno, ahí pueden mandar una respuesta automática y ponen un enlace donde llegue como al catálogo del producto o a una presentación del producto, que ustedes armen en Canva, por ejemplo, un PDF donde estén hablando de ustedes, qué hace su empresa, presentan los productos y ponen los precios, entonces eso también lo pueden desarrollar. Y finalmente, vamos a este punto que es comunidad, ¿cierto? Que necesitamos quienes cuenten esa historia. Entonces, aquí nosotros primero desarrollamos un protocolo de servicios que reflejara la comunicación de la marca. ¿Qué se hizo? Pusimos a ese personaje, a don Mateo, que estuviera esos primeros días en el negocio, conectando con las personas, preguntándoles, dándoles la bienvenida, cómo se sienten, cómo les pareció el producto, y eso fue generando esa cercanía en que las personas, ok, vieron un personaje en redes sociales, pero también empezaron a verlo de forma física, y eso hizo que se creara como una conexión mucho más real y mucho más fuerte. Tanto a tal punto de que las personas decían como, ah, yo quiero una foto, se tomaban fotos, iban y tomaban fotos en el restaurante, empezaron a publicar las fotos o las visitas en las historias, y empezamos también a escuchar mucho más al cliente a través de esos mensajitos que nos iban dejando, y con eso fuimos mejorando, fuimos creando otro contenido, y ahí llegaron recomendaciones, empezaron a etiquetarnos cuando iban a consumir, a pedir fotos, y ahí empezamos a ver una dinámica de fidelización.
no hubiera sido lo mismo si nosotros hubiéramos creado un Instagram y directamente hubiéramos apuntado a la venta. No es el mismo resultado. Nosotros necesitamos crear esas conexiones para ir generando esa comunidad o esa fidelización que nos permita que las personas, pues, en definitiva digan como, uff, conecto con esto y realmente, pues, quiero consumirlo. De que más allá de ir a probar un chorizo, de ir a comerse un asado con la familia, es ir a sentirse un lugar, ir a sentarse en un lugar que se sintió cercano, ¿cierto? Que sintió algo que iba más allá de simplemente probar un producto. ¿Cierto? Y aquí vemos, por ejemplo, algo que fue pasando, y es que aquí vemos, por ejemplo, las filas que estaban haciendo afuera, en un lugar que apenas tenía 3 meses, nadie sabía quién era Don Mateo, porque era un personaje que habíamos creado en ese momento desde esa faceta, ¿cierto? Existía esa persona, pero en esa faceta nadie la reconocía. Pero a través de esas historias que fuimos contando en redes sociales, encontramos nuevos clientes que querían ir a visitar el lugar del que se estaba hablando porque generamos curiosidad, ¿cierto? Empezaron a pedir fotos con el personaje que estaban viendo en las redes sociales, empezaron a dejar recomendaciones, atención 20/10, mira que incluso ni siquiera estaban hablando de, bueno, hablaron del producto también, que era excelente, pero le pusieron protagonismo a la atención. Entonces, aquí también otro aprendizaje, y es que dentro de esa estrategia que nosotros estemos desarrollando, no pensemos la venta como una consecuencia de, ok, ¿cómo quiero que la gente compre mi producto? Sino también cómo voy a generar esa experiencia para que la gente diga, realmente me llevo más de lo que esperaba. Entonces, eso está desde el momento en que yo atiendo al cliente por WhatsApp, cómo le respondo, cómo le mando audios, cómo me comunico en las historias para generar esa cercanía, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, vemos también a Don Mateo, ¿cierto? Ese personaje generando cercanía con los clientes, lo que estábamos hablando. Para crear esa comunidad necesitamos tener una escucha activa del cliente y necesitamos crear una fidelización. ¿Cómo se hizo? Trascender de un espacio digital a un espacio físico donde empezábamos a hablar con el cliente, preguntarle cómo se sentía, entonces eso empezó como a generar también esa conexión, esa comunidad. Y aquí vemos incluso un niño donde en una servilleta dibujó a Don Mateo, ¿cierto? Entonces ya vemos también cómo las personas empezaron a ver ese personaje o ese protagonista de la historia como un héroe también para un niño. Entonces ahí quiero que se queden con este mensaje claro de la importancia de crear una historia en tu producto o servicio, porque muchas personas dicen, no, es que lo mío simplemente, pues, es un producto. Por ejemplo, vendo termos. ¿Qué tiene para contar un termo? Tiene muchas cosas para contar. Si nosotros estamos hablando de un termo, ¿cuáles son esos espacios en los que yo puedo llevar un termo? Por ejemplo, podemos hablar de estilo de vida, de cómo me siento, puedo hablar de amor propio en un gimnasio, mientras me está acompañando el termo, o puedo hablar de qué me inspiró a vender termos. Entonces, por ejemplo, es una historia personal de alguien que diga como, ok, yo era una persona que no le veía importancia a tomar agua y no cuidaba de mi salud, no cuidaba de mi cuerpo, y desde el momento en que empecé a llevar el termo conmigo, empecé a crear conciencia de por qué debería estar consumiendo agua todos los días, empecé a hacer un ejercicio de cuidar más mi salud. Entonces, miren que siempre tenemos que darle esa mirada de qué hay más allá del producto o servicio que estoy vendiendo para finalmente generar nuevos clientes, identificación, que las personas nos recomienden, porque necesitamos voceros que cuenten la historia, necesitamos crear conexiones y necesitamos crear una comunidad. ¿Por qué? Si no hay comunidad, pues finalmente se va a generar un sensacionalismo que va a tener como un pico y ya, y ahí se quedó porque no trascendió nada más, porque no hubo gente que se fidelizó con el producto. Así que, para finalizar, les quiero dejar este mensaje que para mí es clave y es la esencia de todo lo que yo hago. Y es, enfócate en construir conexiones genuinas, porque la venta será una consecuencia natural. Dejemos de perseguir la venta, que es como aquellas personas que están buscando constantemente el dinero, y el dinero es como si saliera corriendo o huyera de ellos. No, enfoquémonos en construir conexiones genuinas. ¿Y qué es un ejemplo tangible para eso? Con la naturaleza. Cuando uno trata de perseguir una mariposa, ¿qué pasa? La mariposa más huye de nosotros, vuela, corre. Pero cuando nosotros nos enfocamos en construir un jardín, en sembrar un jardín que sea un ambiente o un entorno propicio para esa mariposa, no tenemos que ir a perseguir mariposas. Las mariposas van a llegar por consecuencias y se van a sentar y se van a posar en ese jardín. Entonces pensemos la venta de esta forma.
en que nosotros necesitamos crear conexiones para que la venta sea una consecuencia natural. Y bueno, hasta aquí es la información, lo que le quería compartir el día de hoy. Espero que sea demasiado útil. Me pueden seguir en Catalina García Marketing y espero que realmente haya sido un espacio de muchísimo aprendizaje para ustedes, que principalmente lo pongan en práctica, porque el talento y las habilidades se desarrollan en el campo de batalla. Estos son cosas que no surgieron de la noche a la mañana, que puede parecer simple porque realmente es fácil, sencillo, práctico de implementar, pero que es consecuencia de años de trabajo, de elementos y cositas que uno fue recopilando en la experiencia que uno fue teniendo trabajando con diferentes marcas, empresas o emprendimientos que finalmente me llevaron a decir esto funciona. Y lo pusimos en práctica y funcionó. Esto no es teoría, esto es algo que realmente sucedió, que trajo resultados gracias a tener algo simple, pero práctico y con una estructura adecuada. Así que quiero ver si tienen preguntas, si tienen algunos comentarios. Estoy aquí para escucharlos también, porque yo sé que muchos de ustedes están empezando un proceso, están aprendiendo y bueno, también me gustaría escucharlo. Entonces, por aquí alguien dice, bueno, muchas gracias por la información, muy valiosa. Justo estoy estancado en la etapa de tráfico con mis negocios. Bueno, no importa, todo es un proceso. O sea, se trata de poner en práctica, de ir invirtiendo, de enfocarnos en crear historias, de enfocarnos en crear un mensaje asertivo que la gente conecte. No necesitamos inventar cosas raras ni cosas súper elaboradas, simplemente seamos nosotros. Y bueno, que finalmente podamos ver estos resultados. Alguien dice, ¿nos puede enviar las diapositivas? Por supuesto que se pueden enviar las diapositivas, por aquí las podemos compartir para que tengan este recurso de ayuda y apoyo para que puedan seguir este paso a paso, que al final también les dejé una misión, espero la lleven a cabo, y es que puedan crear con los elementos que les entregué el día de hoy, que puedan crear un anuncio teniendo en cuenta, incluso pueden ir a las redes sociales de Don Mateo Asados, allá pueden ir, lo pueden seguir y pueden encontrar cómo se desarrollaron esos contenidos para que ustedes literal sea verlos y replicarlos, que ya sabemos que tuvieron muy buenos resultados, sin mucha inversión, logramos un alcance también relevante en el contenido, porque todo eso no fue orgánico, eso realmente fue por el tráfico pago. Mira que nosotros no teníamos ningún seguidor, con 9 seguidores no íbamos a alcanzar 13,000 reproducciones, 190,000 reproducciones, realmente eso fue gracias al tráfico y a la inversión que hicimos también en anuncios, porque eso es una herramienta que todo negocio debería implementar. O sea, eso no es porque si quiero implementar anuncios, no, realmente ya es una necesidad hacerlo si queremos acelerar el resultado. Bueno, así que muchas gracias a las personas que se conectaron. Por aquí alguien dice, bueno, gracias Catalina por compartir tu valioso tiempo, conocimiento y las estrategias útiles para el crecimiento de nuestros emprendimientos. Gracias Alexander por tu tiempo, por estar aquí con nosotros, por participar, por quedarte hasta el final de la clase. Gracias a todas las personas que se conectaron y estuvieron súper activos hasta el final. Espero realmente lo pongan en práctica, porque de nada sirve que ustedes se conecten a esta clase y ya, se vayan, cierren cuaderno y listo, no. Póngalo en práctica con sus empresas, con sus emprendimientos, con otros clientes y los que están empezando. Recuerden que se trata simplemente de comenzar, en el camino se ajusta, en el camino se aprende. Así fui yo cuando comencé con todo el tema de la gestión de tráfico pago. Tenía muchas dudas, muchos miedos, pero arriesgándome fue que logré traer estos resultados. Así que bueno, por aquí alguien dice, ¿cuánto tiempo dejaron la campaña de reconocimiento corriendo? Es algo que yo lo haría de forma constante, o sea, yo nunca bajaría las campañas de reconocimiento. Obviamente uno tiene que ir haciendo revisión de cómo se va comportando esa inversión, pero nosotros vimos que cuando nosotros apagamos las campañas de reconocimiento, de inmediato bajaron las ventas, o sea, se vio el bajón de ventas. Incluso lo viví con otro negocio que vendía productos para bebé y teníamos una campaña de reconocimiento rodando, la bajamos unos días
y nos dimos cuenta que bajaron las ventas también porque muchas personas que estaban comprando lo estaban haciendo en el punto físico y estaban llegando por medio de esas campañas de reconocimiento. Así que, bueno, chicos, me encantó estar en este espacio con ustedes, feliz, espero verlos en otro espacio, que sigan aprendiendo, que sigan así de comprometidos con su proceso. Realmente están en muy buenas manos. V-Master fue mi escuela, sigue siendo mi escuela y me encanta poder ser parte también de este espacio para compartirles a través de mi experiencia algo que les puede servir a ustedes. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias y bueno. Chao, chao.